Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Todo bien? ¿Todo en su lugar? Quiero solo hacer un énfasis antes de iniciar, que le voy a mover un poquito para acá, que hace poquito más de un año iniciamos aquí en la parroquia la aventura de tener un grupo, ministerio de matrimonios, que yo llegué y no había un ministerio de matrimonios, y llevamos como un año, unos meses, casi cada semana reuniéndonos con los temas, fortaleciendo la vida espiritual. Y les decía yo apenas este jueves que tuvimos una actividad, no queramos tener un matrimonio feliz, lo que queremos es tener personas felices en un matrimonio sensato. Eso es lo que queremos. Y hago este énfasis porque les pedí que cada primer domingo de mes en la misa de 12 subiera un matrimonio a leer, y hoy les tocó a Dulce y a su viejo. Ustedes no lo vieron, pero desde aquí yo veía que les temblaban las piernas. Pero bueno, felicidades, lo hicieron muy bien. Se ve que se prepararon. Ay de ustedes si no. Muy bien, y eso me da mucho gusto. Ya ahí vamos caminando en la pastoral de la parroquia, fortaleciendo la catequesis, los jóvenes, los matrimonios, y de verdad mucho gusto. Bien, entramos en materia. Hoy en la iglesia, en toda la iglesia, estamos abriendo este nuevo ciclo, este calendario litúrgico que comprende 34 semanas, que terminamos. Esta semana que pasó fue la semana 34 del tiempo ordinario. Y ayer por la tarde celebramos ya las vísperas del Adviento. Quien vino, quien vio por la transmisión, aunque no sé qué pasa con Facebook, que nos vemos así, quién sabe por qué, pues ya es la configuración que no deja, pero bueno, celebramos ayer las vísperas solemnes del inicio del ciclo con el tiempo del Adviento. Quisiera comenzar por la misma palabra, Adviento. Adviento viene del latín adventus, que quiere decir venida, llegada, pero tiene también su origen en su similar del griego parusía, que significa llegada, venida. Entonces, adventus y parusía significan llegada, venida. ¿Hasta aquí vamos bien? No es un término original del cristianismo, el adventus. Recordemos que unos siglos atrás el Imperio Romano que dominó, introdujo el idioma latín, que se comenzó a hablar, y de ahí este término de adventus. Pero antes de los romanos, si los que sabemos historia recordamos cómo Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido de aquel entonces, y él era griego. Por lo tanto, en muchas regiones se hablaba el griego. Viene el Imperio Romano e introduce el latín. Por lo tanto,
es normal que nuestro idioma, que es el español, sea conformado 70% latín, 30% griego y nuestras propias raíces prehispánicas, como Molcajete, Tlalnepantla, Ecatepec, etc. ¿Hasta aquí vamos bien? El adventus no es una palabra original de los cristianos. El adventus resulta que se utilizaba en el modo pagano cuando llegaba una persona importante y se hacía un adventus, es decir, una preparación, porque iba a llegar. Cuando llegaba un jefe militar o un gobernador o el mismísimo emperador, se hacía un adventus, es decir, había toda una preparación, se preparaba la llegada, porque con la llegada de ese personaje se obtenían ciertos beneficios al lugar, a la comunidad donde se llegaba. Esta palabreja adventus, también en su símil del griego, parusía, la adoptan los primeros cristianos. Recordemos que Jesús en el año 0 nace, Belén, crece, su vida se desarrolla después en Nazaret, comienza a predicar cuando él tenía 30 años, 3 años predicó y a los 33 padece, muere, resucita y asciende al cielo. Pero antes de ascender hizo una promesa, que iba a regresar, que iba a regresar. ¿Hasta aquí vamos bien? De ahí lo adoptan los cristianos primeros. Los cristianos desde hace 2000 años estamos en el adventus, esperando que el Señor regrese. Estamos a la espera de la parusía, es decir, de la venida, de la llegada del Salvador del mundo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo claro? Bien, en ese contexto, el Adviento en la iglesia tiene 2 dimensiones. Ayer se les comentaba. La primera dimensión es esa dimensión de escatológica, es decir, el Señor ya nació, Jesús ya nació hace 2000 años, nació en Belén, creció, predicó, anunció el Evangelio, padeció, murió, resucitó y ascendió al cielo. Por lo tanto, la primera dimensión es, estamos esperando que regrese por segunda vez. ¿Me expliqué o no? Esa es la primera dimensión. Y una espera no es con tristeza, no es con melancolía o con miedo, con terror. Uy, viene el Señor cuando venga. La misma palabreja, la parusía del Señor. Tiempos apocalípticos. Y tal vez, pues eso nos dé cierto temor. Y luego si escuchamos textos como el que dice, ya viene el Señor con el bieldo en la mano. ¿Saben qué es un bieldo? Es como un tenedorzote para separar la paja. Ya viene con el bieldo en la mano. Y uy. Pues obvio, puede resultar con cierto miedo, con cierto temor. Pero no, porque cuando nosotros estamos esperando a alguien que amamos, que deseamos ver, que tiene mucho tiempo que no vemos. Imagínate un hijo o un familiar que se fue, emigró algunos años, no sé, que se fue a Hollywood o se fue a los United States y que de repente diga voy a llegar. ¿No es cierto que te alegras? ¿O te entristece? ¿O dices, ay, vas a llegar?
¡Ay, vas a venir! ¡Ay, vas a venir! ¿No, verdad? ¿Qué evoca? Alegría, gozo, regocijo. Entonces esta primer dimensión del Adviento, el Señor viene, no es para tener miedo, sino es para tener alegría. Cierto que en esta dimensión de su llegada, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Quién sabe? Puede ser en una hora, puede ser en 2 días, en una semana, en un mes, o pueden pasar otros 2000 años. ¿Quién lo sabe? Nadie, solo Dios lo sabe. ¿Me expliqué? Lo más certero y lo más cercano es la muerte. Eso sí. Y puede ser que yo tenga miedo a morirme, pero mi miedo tal vez no radica en que venga el Señor. Tal vez radica, como dice hoy, ya lo veremos más adelante, en que no estoy preparado. ¿Me di a entender? Pero ya lo veremos. Esa es la primera dimensión. El Señor viene. ¿Hasta aquí estamos bien? La segunda dimensión obedece a lo que celebramos nosotros cada año. El Adviento no es como tal una preparación para la Navidad. No. El Adviento, cada año, los cristianos conmemoramos el nacimiento del Salvador, que es distinto. Conmemoramos. Es decir, el Señor vuelve a nacer en el mundo, en la vida, en los corazones. Y esta es la segunda dimensión. ¿Quedó claro o no? La primera, el Señor viene por segunda vez. En el fin del mundo, en el fin de todo, o el día de nuestra muerte. Y la segunda dimensión, conmemoramos el nacimiento del Salvador. ¿Hasta aquí bien? ¿Seguros? Bien. En este contexto entramos a la lectura del Evangelio de Marcos, que es el que nos va a estar acompañando en este ciclo litúrgico. El ciclo pasado fue el ciclo A. Ahora entramos en el ciclo B. En este ciclo, capítulo 13 de Marcos nos habla de esto. Si el Señor viene, si el Señor regresa, o conmemoramos el nacimiento del Salvador en su segunda dimensión, ¿qué me corresponde a mí como cristiano? Y lo dice hoy, son 3 cosas que me corresponde. Primera, no, ya valió gorro. El Evangelio lo dice, y fíjense, hay que diferenciar el texto, las características que tiene literarias de un texto. Hay textos que son narrativos. Hay un autor sagrado que está narrando los hechos. Pero hoy no hay un narrador que está narrando los hechos como tal. Es ipsísima verba Jesu. Es decir, Jesús mismo está hablando. Y Él está diciendo, ¿qué me toca a mí? Según la palabra de Jesús en el Evangelio de Marcos que escuchamos, capítulo 13. Primero, estén alertas. Estén. ¡Ey! Eso es estar alertas. Si estabas viendo por aquí y por allá y mi grito te despertó, eso es estar alerta. Si estoy distraído en muchas cosas, me distraigo en el mundo,
perdónenme la expresión, me distraigo en tanta estupidez como veo que se están distrayendo dos que tres. O el Señor me dice, estate alerta, alerta, porque no sabes cuándo. Estate alerta, dice el Señor. Es lo primero que me pide, estar alerta. Y alerta es estar al pendiente. ¿De qué? Pues de mi vida. Segundo que dice hoy el Evangelio, estén preparados. ¿De qué me tendré que preparar? ¿Será que me tengo que preparar? Yo pasaba en estos días aquí en una de las calles y me di cuenta que pues ya la están preparando las casas. Unas casas parecen Casino de Las Vegas, ¿no? Que pusieron ahí un montón de luces, pusieron ahí arriba un monigote inflable de ese viejo gordo que hace jo, 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 jo. Pusieron renos, pusieron trineos. Y yo me pregunté, ¿aquí dónde encontraremos nieve? Pues solo en la Michoacana, porque no nos evoca eso. Y si en este tiempo viajas a Brasil o a Argentina, Carmen no me dejará mentir. Tuve un compañero en Roma que me decía que en el tiempo de Navidad, pues nada más estaban como 45 grados. Din don dan, a 45 grados, escurriendo de sudor en Navidad. Y tal vez lo que estamos preparando es la parte de mercadotecnia que nos hace ver la Coca-Cola o muchas empresas, lo que nos hace ver Liverpool o Palacio de Hierro. ¿Qué tengo que preparar? La primera lectura nos da muchas luces y quisiera que pusiéramos atención. Vamos a la primera lectura. ¿Qué dice? Me voy a permitir retomarla. La leyeron muy bien, pero la voy a retomar. Rapidísimo. Escucha y pon atención. Dice, del profeta Isaías: Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, no nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son de tu heredad. Ojalá regresaran los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Escuchen, pero más adelante dice, he ahí lo que tengo que preparar. Dice, estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como un trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Palabra de Dios. Tú te preguntarás, ¿qué tengo que preparar? Tal vez en mi interior esté viviendo, como dice hoy el profeta, como un trapo asqueroso. Imagínate tú, ahorita les pido que me traigan la jerga, la que utilizamos para limpiar los orines del perro. Y con esa jerga mugrosa
te limpias tu carita. ¿Sí lo harías? ¿Por qué? Porque el trapo está. No dice el texto, dice asqueroso. ¿Como un trapo? ¿Como un trapo? ¿Y no será que en el interior, ahí en lo escondido, en donde nadie ve, en donde nadie se asoma, en donde yo no permito que los demás vean, en lo oscurito, en lo íntimo, en lo escondido, en mi historial de internet, ¿no será que sea como un trapo asqueroso? Eso lo sabrás tú y lo sabré yo. Pero hoy el Señor dice, preparen. ¿Qué tengo que preparar? Pues su llegada. Yo no lo puedo recibir si Él conmemoramos, si Él regresara en este momento, tal vez me encuentre como un trapo asqueroso. Y en la conmemoración, en la segunda dimensión del Adviento, voy a conmemorar el nacimiento del Salvador. No lo voy a conmemorar como un trapo asqueroso. Por eso dice el Evangelio, Jesús, estén alertas y estén preparados. ¿Me expliqué o no? Eso es lo segundo. Y tercero, ¿qué dice Jesús hoy? Y lo repite varias veces, de distintos modos. ¿Qué es lo tercero? Lo siento, pero no alcanzo a escuchar. Sí, Él dice que estén preparados porque puede venir a medianoche, al canto del gallo o al amanecer. Dice que estemos preparados, pero ya dijimos, ¿cómo? ¿Qué me toca a mí? Estar alerta, estar preparado, falta algo. Incluso termina el Evangelio diciendo que si el hombre deja su casa, les deja encargado que cada quien haga lo que tenga que hacer, que estén atentos, que estén preparados, y en la puerta va a haber alguien. Anda, estén en vela, estén vigilando. Son tres actitudes fundamentales. Estén atentos, estén preparados y estén vigilantes. Yo tengo que estar al tiro, vigilando que mi vida no caiga y que los míos no se pierdan. Porque si me duermo, por ahí se dice, si me duermo en mis laureles, llegará el Señor. ¿Me expliqué o no? Les compartía yo desde el jueves antepasado, este domingo que pasó, no pude estar en la misa de 12 porque me pidió el párroco de la parroquia de Zapopan, padre Paulín, como decano, que fuera yo a su comunidad a celebrar la misa de 12, por eso no pude estar, estuvo el padre Cristian. Pero yo les decía una frase que me impactó mucho y que me conmueve, y yo espero que te ayude y te sirva. Te la comparto. Es una frase de San Agustín del siglo III, es decir, desde hace alrededor de 1700 años. San Agustín decía, San Agustín de Hipona decía: Timeo Jesum transeuntem et non redeuntem. Timeo Jesum transeuntem et non redeuntem. ¿Qué les parece? Que no le entendieron nada.
traducido del latín. Escucha. Tengo miedo que el Señor pase y no regrese. Tengo miedo que el Señor pase y no regrese. Yo te lo pregunto y me lo pregunto hoy así. En este momento estás en gracia. Si llegara el Señor ahorita, estás en gracia de Dios. Podrás decir, adelante Señor, a la hora que tú quieras. Yo estoy en gracia, estoy preparado. He estado vigilante y he estado alerta. En mí, en mi matrimonio, en mi vida, en mi familia, con mis hijos. Cuando tú digas. Por eso, San Agustín es hermosa. Temo que el Señor pase y no regrese. Porque si en este momento me toca morir y decidí no cambiar nada, ya no hay nada que hacer. Nada. Absolutamente nada. Me morí y viene el juicio. Ya no puedo hacer nada. Si yo, Eduardo, decido no cambiar, pues y me muero, lo único que voy a hacer es encomendarme a sus oraciones de ustedes. Porque ya no puedo hacer nada. Así es que acuérdate de esta frase y no la olvides. Timeo Jesum transeuntem et non redeuntem. Tengo miedo que el Señor pase y no regrese. Por eso el Adventus, la parusía, el Adviento, me da la posibilidad de hacer un alto en mi vida, de detenerme en este tiempo de mi existencia y revisar qué tengo, en qué tengo que estar alerta, qué es lo que tengo que preparar y en qué tengo que estar vigilando. ¿Quedó clarísimo? Así es que, mis amados, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios, a pesar de todo, es hermosa, porque el Señor nos habla. Y hay algo curioso, fíjense, que me llamó mucho la atención ayer que estaba yo revisando las lecturas para preparar la homilía de hoy. Me llamó mucho la atención algo con lo que termina en el Evangelio. Y si se dieron cuenta, cuando lo leí, lo proclamé, hice mucho énfasis. Dice, y con esto voy a terminar, ya me callo. Dice el Evangelio, dice, lo que les digo a ustedes, ¿a quién se está refiriendo Jesús cuando dice lo que les digo a ustedes? A los que creen en Él, a los que son cristianos, a los que lo siguen, a los que tienen fe, a los que lo están oyendo. Lo que les digo a ustedes, y continúa diciendo, lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra de Dios. Así es que agárrate, Gertrudis. Crea o no crea en Dios, el Señor lo dice para todos. Si tú ahorita dices, yo ni creo, ¿conoces, has visto las pollerías? ¿Has visto los pollos atravesados que están dando vuelta a fuego manso? Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Y esto hoy
ipsísima verba Jesús. Jesús mismo le habla, nos habla hoy. Así es que pidamos la gracia del Espíritu Santo para saber en qué tengo que prepararme, qué tengo que cambiar, qué tengo que modificar, en qué tengo que estar alerta en mi vida. Que nos ayude a comprender la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Y como siempre, que la intercesión de María, nuestra Madre, siempre nos acompañe. Así sea.